ACIPI Podcast, noticias, estudios y novedades en propiedad intelectual. Hoy compartiremos la segunda parte del podcast Datos relevantes sobre la privacidad de datos personales en Ecuador y Colombia. Con ustedes, nuestro moderador, Juan Moure. Un saludo para todos nuevamente. Continuamos entonces con la segunda parte de nuestro podcast organizado por ACIPI en materia de asuntos regulatorios de protección de datos personales en Latinoamérica, los casos de Colombia y Ecuador. Volvemos entonces con nuestras invitadas, las doctoras Margarita y Daniela, por el Ecuador y por Colombia, y continuamos entonces con este tema tan interesante. Sobre esa aproximación en materia sancionatoria, Daniela, en el caso colombiano, ¿cuáles son entonces las razones generales que determinan esas aperturas de investigación? ¿Cuáles son los casos que la autoridad ha abordado con mayor preocupación o que pueden interpretarse de esa manera y que nos sirve obviamente, como muy bien lo señala Margarita, como un anticipo de lo que podría ser un caso como el ecuatoriano? Pues Juan Guillermo, mira, la verdad es que partiendo de la base que los primeros años hubo mucho desconocimiento y mucho, digamos que falta de entendimiento sobre qué es en realidad lo que tengo que hacer, la autoridad se ha enfocado principalmente en cumplir lo que, digamos que los abogados en privacidad hemos denominado como los esenciales, los documentos esenciales, y eso está referido con el tema de la autorización. En Colombia, la legitimación para procesar un dato personal la da el consentimiento. Entonces, el implementar un consentimiento suficiente, esa autorización debe ser muy rigurosa, el de tener una política de privacidad clara y suficiente para que los titulares de la información entiendan a qué tratamiento está sometida la información personal de ellos. La atención de las consultas y los reclamos, esto ha sido clave, y la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad se ha referido en muchísimas oportunidades a que si no es posible contestar una solicitud de un titular referida a una duda, una inquietud que tenga sobre el tratamiento de su información, pues mucho menos entonces se podrá hablar de realizar actividades más sofisticadas con la información personal. Entonces, si ves, pues han sido como de las obligaciones más esenciales, no han ido hasta el fondo. Recientemente han empezado a sancionar también por el tema del Registro Nacional de Bases de Datos. En Colombia, como pocas jurisdicciones en el mundo, tenemos como obligación el registrar o pues declarar, digamos que las bases de datos con información personal que se tienen por sujeto pues responsable, que es como el obligado a cumplir la norma. Y este registro, que tomó mucho tiempo en finalmente reglamentarse, ya está siendo supervisado por la autoridad, y ya se han visto pronunciamientos y sanciones para quienes han incumplido esta obligación de hacer el registro y de mantenerlo actualizado, porque pues no es solamente hacerlo, sino que anualmente y bajo otra serie de presupuestos hay que mantener una actualización de esos registros. Entonces yo creo que esos son como los temas principales. Por supuesto, al tener una norma anterior que regulaba el tratamiento de información comercial, crediticia y financiera, la Autoridad de Protección de Datos también se ha enfocado en revisar las obligaciones propias de ese régimen, de esto que veníamos hablando desde el 2008. Entonces, si tú me preguntas a mí en porcentaje, ¿qué tanto ha sido el régimen general versus el régimen especial, que es el del financiero? Pues yo creo que estamos casi en un 70-30, donde nos hemos enfocado mucho en las obligaciones del especial y apenas, pues digamos que estamos entrando en lo esencial del general. Perfecto, muchas gracias, Daniela. En el caso ecuatoriano, Margarita, tú nos anticipabas que había una serie de casos y de preocupaciones
que evidenciaban la necesidad de avanzar en este régimen. ¿Cuál ha sido esas situaciones que evidencian esa situación en el Ecuador? Bueno, en Ecuador te comentaba que en el tema de la pandemia y como cuando comenzó el gobierno a organizarse para la vacunación, se filtró mucha información de los ciudadanos que habían tenido COVID, que no habían tenido COVID, y una información que de pronto se filtró y que fue muy sensible, pero ahí quedó. Pero uno de los casos más importantes y que hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial y que en esta semana, que yo estoy pendiente porque la ministra va a dar una charla justamente sobre ciberseguridad, ha venido moviendo la charla ya 3 veces, fue que justamente hubo un ataque informático de alta sofisticación al CNT, que es justamente la Corporación Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador. O sea, la autoridad respecto de las telecomunicaciones fue hackeada. Entonces, salía la ministra de Gobierno a decir que no, que todo está en control, la ministra de Telecomunicaciones a decir que no pasa nada, pero había gente que comentaba que era una mafia rusa la que tenía literal en jaque al gobierno, porque había mucha información sensible respecto de seguridad nacional, respecto de contratación pública y mucha información sumamente sensible para el Estado. Entonces, nos urge que se tomen las medidas necesarias, sobre todo en las instituciones públicas que manejan datos, que se tomen además ya comités de ciberseguridad en estas instituciones y que se nombre finalmente una autoridad que pueda ya investigar, que pueda tomar acciones en casos como estos y que sobre todo le dé el seguimiento, porque sale el caso, salen las autoridades a decir que está bajo control, pero al final del día no se llega a saber qué mismo pasó. Entonces, esa incertidumbre me parece que genera una inseguridad en el ciudadano, en las empresas, que no es buena para lo que estamos haciendo, para promover y que se aplique la ley en el Ecuador. No nos ayuda para nada. Margarita, pero mira, fíjate que eso, digamos que eso va a seguir pasando. O sea, ese tipo de eventos se van a seguir presentando. Y por eso, de ahí es que surge la lucha de, pues, por ejemplo, autoridades como la colombiana, de que no solamente se cumplan de manera formal estas obligaciones, sino que haya realmente una adherencia a una cultura de privacidad y que las políticas que uno tenga sean unas políticas efectivas. Entonces esto suena como un discurso que se repite y que se repite y al final la gente no entiende, y el fondo es precisamente atacar eventos como el que mencionabas. Finalmente lo que uno quiere no es evitar que pasen, porque se van a seguir presentando, es la realidad en la que vivimos, es una realidad llena de tecnología. El problema es cómo enfrento yo un evento como este. ¿Qué dicen mis manuales? ¿Qué dicen mis lineamientos internos en la organización? Ejecuté ese plan de acción, mitigué el impacto, mitigué ese riesgo. Eso es finalmente lo provechoso, ¿sí? Pues porque quedarse en tengo una autorización y tengo una política y ya, pues el día que se presente un evento como estos, pues con eso no hice nada, ¿sí? Entonces de ahí es que venga como ese discurso repetitivo de las autoridades, yo no diría solo la colombiana, yo creo que eso es a nivel mundial, de implementen políticas efectivas, no solamente diga que cumplió, sino demuestre que cumplió, un poco pues toda la teoría que hay detrás del principio de responsabilidad demostrada, el llamado accountability, es precisamente eso, yo cumplo, sí, check, y después cómo demuestro que cumplí, y es a través de este tipo de lineamientos. Bueno, tema importantísimo ese, por supuesto. Sí, hace unos días veíamos cómo se caía Facebook, se caía WhatsApp, se caía Instagram, aparentemente, aunque hay miles de rumores e información fragmentaria, aparentemente relacionado con hackeos. Luego esos hackeos
son imposibles de evitar seguramente en otro tipo de escenarios, pero sí, cómo reaccionar, cómo no solamente tener regulaciones que se cumplan de manera formalista, sino cuyos resultados y cuya actividad de los destinatarios esté dirigida a neutralizar los efectos y a solucionarlos. Muy importante eso, por supuesto. Ahora, Daniela, en el caso colombiano, ¿cuál es la situación actual entonces en relación con este tipo de disciplina? ¿Hacia dónde va la autoridad? ¿Qué están haciendo los destinatarios? ¿A qué etapa están evolucionando? Las firmas de abogados que asesoran en estas materias, ¿cómo están participando? ¿Cómo ves tú esa aproximación? Bueno, pues en Colombia definitivamente el tema ha evolucionado de manera muy fuerte. Nosotros ya hoy las discusiones que tenemos no es sobre esos básicos de la privacidad, sino que entramos a unas discusiones que incluso son las que en Europa y en Estados Unidos se están abordando. Nosotros estamos hablando en este momento de flujo transfronterizo de datos, pero en la práctica, no es de la teoría como cuando llegó la norma. Estamos viendo cómo regular el tema de normas corporativas vinculantes para grupos empresariales, que es precisamente esta herramienta que va a servir a grupos empresariales para poder hacer intercambio de información de una manera más organizada. Ese tema, junto a la certificación en buenas prácticas, supremamente novedoso, está justo en proyecto de regulación en este momento. De suerte que yo creo que ya la discusión en Colombia se ha sofisticado definitivamente. Yo creo que ya no, pues debemos avanzar del tema, repito, de la autorización y la política y movernos a otra dimensión. Recuerdo yo, en este momento se están abordando también temas de la digitalización ciudadana. Si estamos hablando de ciudades inteligentes, pues no podemos hablar de ciudades inteligentes sin por lo menos considerar cuál va a ser la protección de la información del ciudadano en ese ámbito. El tema de Open Banking, discusión súper relevante y súper, digamos que de tendencia. Hoy en todo, pues en los sectores financieros de acá de Colombia y del mundo, estamos viendo cómo abrir esa información y generar, digamos que una oportunidad a otros jugadores no tradicionales del sector financiero a participar en este tipo de actividades. Y finalmente, y con la pandemia también que ahorita Margarita mencionaba, pues el tema del tratamiento de la información sensible se ha vuelto crítica. Entonces necesitamos urgente pronunciamientos en esta materia, pronunciamientos sobre cómo procesar esta información, protegiéndola por supuesto, pero también sacando provecho de ya la recolección, pues porque finalmente la data está ahí. ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿Cómo podríamos utilizarla de manera eficiente, pero siempre pues garantizando la protección de los derechos del titular? Finalmente, digamos que para el caso colombiano hemos incluso avanzado en el tema de creación de organizaciones que promueven este tema. Hace un año largo se creó la Asociación Colombiana de Datos y de Privacidad, que ha liderado este tema con mucha suficiencia. Hemos avanzado como representación en Colombia de la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad, y esto yo creo que ha servido para promover la temática, invitar a nuevos abogados a que pues trabajen en esta nueva área de práctica, y que finalmente tanto el sector público como privado, porque eso no es solamente para privados, entiendan que esto es un tema que de la mayor importancia y que hay que invertirle todos los esfuerzos necesarios. Muchas gracias, Daniela. Margarita, sobre esa situación puntualmente y cómo ha sido receptivo el mercado y las firmas y asociaciones, ¿cómo ha sido particularmente en el Ecuador? Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que es bien importante ver lo que ha hecho Colombia. O sea, Colombia se ha abierto y las asociaciones, tanto de privacidad como hay el IAP, la Asociación Internacional y otras asociaciones que son como un poco más técnicas, porque este tema de privacidad está siempre bien de la mano de la informática, de los ingenieros en informática.
Entonces siempre tenemos que estar como pendientes y si no pendientes, trabajando de la mano con los técnicos. Y en Colombia me parece que es bien importante que esas asociaciones se abren al resto de profesionales. No lo tratan como algo exclusivo. Creo que el tema está comenzando en Ecuador, hay muchísimo por hacer y es el momento no de cerrar las puertas y de tratar de ser algo más exclusivo, sino todo lo contrario. Abrir las puertas a los nuevos profesionales, a los colegas, a los técnicos, no tenerle miedo al ingeniero en sistemas, que cierto es que son personas distintas, difíciles, tienen otra formación, pero hay que trabajar en conjunto porque es la única forma. No hay forma de proteger la data de una empresa si no es con el técnico al lado, que te ayude, te asesore, te dé las distintas opciones. Y creo que en el Ecuador tenemos que hacer eso. Tenemos que, como gremio, abrirnos al tema, trabajar en equipo. Yo soy una fiel creyente de que la unión hace la fuerza. Y mirar al vecino. Creo que este podcast, un poco el sentido de este podcast es ese. ¿Qué pasó en Colombia? ¿Qué es lo bueno que han hecho? ¿Qué es lo malo? Y obviamente rescatar lo bueno, porque para eso estamos. Y nada, esperar que la autoridad se posicione y, como dice Daniela, que no quede solamente en cumplir formalmente lo que dispone la legislación, sino que efectivamente sea en el día a día algo que nos garantice la protección tanto a ciudadanos como a empresarios, como a entes del sector público. Yo coincido con Margarita 100% en su aproximación. Yo sí creo que pues hay que tomar lo bueno de lo que el vecino ya implementó. En el caso de Colombia, pues nosotros no fuimos los pioneros en esta materia, nosotros sí copiamos de un tercero una parte fundamental de nuestra normativa. Nosotros miramos el caso español, por ejemplo, que ya estaba mucho más evolucionado por estar en Europa, que son, pues digamos que una región en donde se ha protegido tradicionalmente todos los derechos fundamentales de una forma muy fuerte. Entonces, así como Margarita menciona que tenemos que copiar lo bueno y mirar el caso del vecino, pues Colombia hizo exactamente lo mismo y pues hasta donde vamos ha funcionado bien. Magnífico. Un gran reto por delante, definitivamente. Y finalmente, dentro de esa misma línea, Daniela, ¿qué recomendaciones dentro de esa etapa en que se encuentra el Ecuador, qué recomendaciones darías tú para el caso ecuatoriano con esa referencia colombiana o de cualquier otro país del mundo para no sé si evitar errores a veces, pero afinar y hacer las cosas mejor o más rápido o más eficientemente dentro de este proceso de implementación de las disposiciones en materia de protección de datos? Pues tantas cosas podríamos decir. Yo que creo que ha sido clave para nosotros los abogados en esta práctica. Yo creo que muchos consultores, sin criticar a mis colegas colombianos, pero muchos fallamos en un inicio al pretender solamente cubrir lo superficial de la norma y asesorar rápido para, mira que te vendo este paquete y este paquete económico y con esto ya tienes política, autorización y terminamos y con esto ya, check, cumples. Y no hacer una revisión de fondo. Entonces, lo que ha pasado acá es que después de muchos años de pues ya tener la normativa vigente, nos hemos dado cuenta que lo que se hizo inicialmente no fue suficiente. Entonces, yo a los colegas ecuatorianos los invitaría a que se revise con el mayor rigor la norma y que se implementen lineamientos y políticas que realmente sean comprensivas de todo el régimen, no que sea un cumplimiento por mostrar y no más, sino que bueno hacerlo a conciencia, qué bueno hacerlo de fondo, qué bueno sentarse a revisar con las cabezas de los equipos de las diferentes organizaciones y revisar cómo se está tratando el dato de los trabajadores, de los proveedores, de los accionistas, de los clientes, cómo es que se procesa la información, qué medidas de seguridad tenemos, y solamente haciéndolo a conciencia es que podríamos hablar en algún momento de sacarle provecho a esto.
y que no se vuelva un tema meramente de cumplimiento, sino de una ventaja competitiva, de cuál es el valor agregado de hacerlo bien. ¿Cómo puedo venderle esto a mis clientes? Como si yo protejo su información y esto es una bandera más. No simplemente lo hago porque sí, pues porque hay una norma que me obliga a hacerlo. Entonces yo creo que esa sería la invitación, a hacerlo bien desde el principio para no tener que rehacerlo, que es el proceso en el que está la mayoría de los empresarios y las entidades públicas en Colombia. Perfecto, muchísimas gracias. Y Margarita, una anotación final ya para todos los que nos están oyendo, para una invitación de tu parte pues a la comunidad de destinatarios de estas disposiciones en el Ecuador y a las firmas, etcétera. ¿Cuál sería el mensaje que quisieras dejarles en el Ecuador sobre este proceso de regulación que se encuentran transitando? Bueno, primero, lo que te mencionaba, que nos abramos a la idea de que hay mercado para todos, que va a faltar manos y faltar firmas para que puedan asesorar a todos los ciudadanos y empresas que van a requerir de nuestra asesoría y colaboración en esta área. Y luego voy a mandarme una cuña de mi club de ASIPI, que como última actividad del año vamos a hacer una charla sobre justamente lo que yo mencionaba y la preocupación que tenía, porque tengo que agradecer a ese club que siempre acoge mis preocupaciones y mis dudas y luego hacemos charlas sobre eso. Entonces les invito a todos a que participen en este evento que estamos organizando sobre eso. Todo el año hemos venido analizando que la inteligencia artificial, la necesidad de que las firmas nos volvamos más automáticas, mejores en infraestructura tecnológica, que abracemos, que no le tengamos miedo y abracemos a la inteligencia artificial y a todo esto. Y luego pasa lo de que te hackean la información, te hackean el sistema. Entonces, ¿qué mismo hacemos? O sea, nos abrazamos a la tecnología y luego dependemos tanto de la tecnología que viene alguien, nos hackea y nos quedamos en nada. Entonces, les invito a que luego de analizar la importancia de lo que es la privacidad, la protección de datos, la ciberseguridad, también incursionen en esta disyuntiva que tenemos dentro de la comunidad de ASIPI, porque esta aplicación de esta privacidad y de estos datos también comienzan en casa. O sea, también deben comenzar en la firma para luego expandirse a los clientes o posibles clientes. Y esta cuestión de depender tanto de la tecnología nos va a ayudar, nos va a favorecer cómo hacemos, creo que es el siguiente paso. Y les invito a todos para que estén pendientes de este evento del Club de Brainstorm de ASIPI. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que ya hemos agotado de manera general estos temas. Ha sido una visión bien interesante. Muchísimas gracias a las dos por la participación y por compartir las situaciones en los dos países y la manera en que se está avanzando en el tema. Muchas gracias a ASIPI por esta invitación y quedamos evidentemente pendientes de cualquier tipo de información adicional, participación de otras personas en otros países, etcétera, en esta temática tan interesante y tan importante en estos momentos. Entonces nada, me despido. Margarita, ¿cuándo es la próxima maratón? 7 de noviembre en Nueva York. Bueno, pues muchísima suerte. Gracias. Y muchísimas gracias entonces a las dos y que estén muy bien. Es un placer. Muchas gracias. Esperamos podernos encontrar de nuevo pronto. ASIPI Podcast, noticias, estudios y novedades en propiedad intelectual.